Ya ha llegado nuestro queridísimo Hernán Calderón de Conadecus. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, Carlita, un gusto estar contigo. Igualmente, como todos los lunes, siempre es un gusto tenerte. Te veo acá, siempre él trae, por supuesto, a sus documentos para conversar de qué se trata el tema de hoy, Hernán. Vamos a hablar del proyecto, de lo que hemos conocido por los medios, del proyecto que va a ingresar el gobierno de fortalecimiento del CERNAC, que se llama CERNAC Contigo. Ah, ya. Así es el nombre que se le ha dado, y es una iniciativa que busca que el organismo público tenga facultad mediadora, sancionatoria Ya. y restitutoria. Explíquese. Me explico. Hasta ahora es mediadora. Hoy día Sancionadora. CERNAC no tiene facultad mediadora. La perdió en el año 2018. Ya. Por lo tanto, hoy día lo que se intenta hacer es de que de esos reclamos que son rechazados por las empresas, primero que los reclamos que traslada el CERNAC a las empresas sea obligatorio responder. Perfecto. Hoy día eso no es obligatorio. Entonces las empresas dicen, no acoge, rechazo Y punto. o no responde. Claro. Nomás, y Se acabó. eso equivalen al 43% de los reclamos que ingresan al CERNAC. El 43% están en esa categoría. Perfecto. No es menor. No, es casi la Estamos mitad. hablando del 43% de 660.000 reclamos. Claro. Estamos hablando más de 300.000. Entonces, lo que se busca es que el organismo, cuando envía un reclamo, le traslada el reclamo, la empresa le responda. Si el CERNAC considera que tiene fundamento el reclamo del consumidor y la empresa no acoge o rechaza, el CERNAC podría hace un procedimiento mediador previamente Ya. para poder que la empresa responda y le cumpla al consumidor. Si no cumple, la empresa no acoge y no responde a ese paso mediador o conciliador, como le podamos llamar, pasaría a iniciar un procedimiento sancionatorio administrativo. Ya. El procedimiento sancionatorio significa que le va a aplicar una multa altísima, en algunos casos puede llegar 20 millones según lo que corresponda. Obvio. Es alto. Y eso mismo conlleva de que después de acoger y dar el procedimiento, el fallo del procedimiento sancionatorio, el CERNAC tendría facultad para poder ordenar la restitución. O sea, si yo reclamé porque la lavadora salió mala y él no quiso acogerme de que yo pudiera cambiarla o devolverme lo pagado Sí. o reparármela, el CERNAC le puede ordenar, no señor, usted está obligado a restituirle lo pagado a ese consumidor. Ok. Bueno, esto se ve bonito. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Una solución Pero maravillosa, tiene un avance. Tiene problemas. ¿Cuáles son? Lo primero es que no tenemos dentro de nuestra institucionalidad organismos que tengan todas estas facultades juntas. Lo primero es que la facultad sancionatoria, hay organismos reguladores que sí la tienen, no tienen restitutoria. Facultad, pueden mediar, pueden hacer restitución, pueden ordenar, sancionar. El problema que existe en esto es, primero, los tiempos. Porque cuando un consumidor ingresa un reclamo al CERNAC, ¿qué es lo que quiere? Que le resuelvan el problema lo más rápidamente posible, ¿cierto? Sí. Hoy día, ¿qué es lo que hace el consumidor? Puede ir al juzgado o policía local sin necesidad de pasar ni por una asociación de consumidores ni por el CERNAC. Si hay una infracción que se cometió y no le cumplió el proveedor, Sí. puede ir al juzgado o policía local sin necesidad de patrocinio de abogado. Y puede presentar una demanda directamente. Ya. En este otro caso, en el caso de hoy día del juzgado de policía local puede hacer por todo lo que es
no solamente la restitución, los daños patrimoniales, los daños morales, todos los puedo hacerlo en un solo procedimiento, indemnización, todo, indemnizatorio. Por lo tanto, un procedimiento hace todo. En el caso de Cernac es solamente la restitución. Ya. Nada más. Sí. Bueno, ¿cuál es el punto? Que un procedimiento sancionatorio administrativo tiene que tener el debido proceso, la legítima defensa. Y por lo tanto, cuando se inicia un procedimiento sancionatorio, el que está siendo demandado por el Senado, iniciado el procedimiento, se tiene que informar al proveedor y ese proveedor puede presentar prueba, alegar lo contrario y puede apelar incluso de la sanción del fallo del procedimiento sancionatorio ante los tribunales civiles. Ya, y eso, pero eso igual... Eso es tiempo. O sea, claro, evidentemente es entonces, obvio. Sí, si el consumidor quiere, dice, pues que a mí no me basta con que me restituyan, yo quiero que me paguen el daño moral y me indemnicen. Bueno, eso va a tener que suceder una vez que Cernac termine el procedimiento sancionatorio restitutorio, ahí recién el consumidor va a poder decir, lo voy a demandar en el juzgado policial local, claro, o sea, cuando él lo pudo haber hecho antes. Claro, entonces en el fondo, claro, igual es súper largo. La vuelta es más larga. La vuelta es más larga. Ahora, lo otro que hay es también, ¿cuál es el rol del Cernac? Hoy día el Cernac tiene un rol. Es la entidad que tiene que, como misión, que las empresas y se cumpla con la ley, el cumplimiento de la ley. Ya. Y el segundo, proteger los consumidores. Y ahí es donde muchos decimos que pierde ese rol. Porque si una entidad tiene facultad sancionatoria, mediadora y además restitutoria, es prácticamente un tribunal. Claro. Y por lo tanto el tribunal es independiente, ya no cumple el rol de proteger al consumidor, porque ahí es donde se producen las contradicciones de un proyecto de este tipo. ¿Y cuál es la diferencia que tiene hoy día ese Cernac? Es que tiene legitimación activa. La legitimación activa significa que tiene la atribución de representar el interés colectivo y difuso de los consumidores, las demandas colectivas que se hacen habitualmente por Cernac. Pero además tiene facultad para representar el interés general individual. Y en consecuencia, como que ahí viene hay una contradicción que se produce porque un organismo que tiene facultad sancionadora, pero que además después que sancione pueda demandar favoreciendo al consumidor, como que se produce el famoso juez y parte. Eso es lo que rechazó el Tribunal Constitucional en el proyecto del 2018, que le daba facultades al Cernac, la facultad interpretativa, la facultad normativa, fiscalizadora y además sancionadora y la mediadora. Eso el tribunal dijo, no, usted puede llegar hasta aquí. Por eso, una de las alternativas que nosotros hemos dicho, si Cernac deja de tener legitimación activa, podría tener todas estas facultades. Pero hay un punto en que tenemos algunas diferencias con lo que han presentado de proyecto. Ya. Que nosotros queremos que el consumidor decida. Si el Cernac recibe una cantidad de reclamos, el Cernac traslada el reclamo a los proveedores y hace el procedimiento mediador o conciliador y ese fracasa, el consumidor a partir de ese momento es el que decide, ¿quiero que usted sancione a la empresa? Sí, pero si no quiero, y si el consumidor también puede decir, no, ¿sabe? Yo voy a ir a demandar al juzgado policía local nomás y olvídese de esto. Que el consumidor decida cuál es el procedimiento. Sí. Porque eso es parte de lo que uno tiene que buscar. ¿Qué queremos? Fortalecer la protección de los consumidores, pero démosles alternativas, que él decida. Democráticamente, él en ese momento tiene la posibilidad de decidir. Desde nuestro punto de vista, lo que hemos dicho desde un principio es
aquí preguntémosle al consumidor, ¿qué quiere el consumidor? Claro, porque si el consumidor no tiene la opción de decidir, ¿qué podría pasar negativo para el consumidor? O sea, el consumidor ingresa el reclamo a CERNAC, CERNAC traslada el reclamo a la empresa y desde ahí no tiene salida hasta cuando termine el procedimiento restitutorio. Se sigue por el túnel, se metió en el túnel y no tiene posibilidad de salirse. Ya, en cambio nosotros decimos, no, tiene que tener la posibilidad de él decidir si va a entrar en el procedimiento sancionatorio o no. ¿Qué le interesa al consumidor? ¿La indemnización? ¿Cobrar el daño moral? ¿La restitución? ¿O quiere que sancionen a la empresa? No, pues la restitución. Bueno, esa es la pregunta que uno se hace. Obvio, ¿no? Que sanciona a la empresa. ¿Qué me importa a mí? Claro, tú lo que quieres es que sea lo más rápido rápido posible. O sea, sí, lógico, obvio, porque te están, o sea, te vieron la cara, entonces obviamente que tú quieres de vuelta tu plata. Exacto. O sea, básicamente, primero, después todo lo otro que quieras. Claro, y a lo mejor lo que la puede sancionen lograr también, obvio. Claro. Maravilloso, pero lo primero... O sea, el tribunal, el JPL, sanciona, multa, puede obtener la indemnización, la restitución y además puedo decir, pero aquí se produjo daño moral. También lo puedo hacer, también puedo alegar el daño moral que pueda haber ocurrido. Por lo tanto, tengo esa herramienta. Y la diferencia que tenemos aquí en esto es el rol de la institución. La institución va a tener todo la protección de los consumidores en una sola institución. ¿Y cuál es el rol que van a tener las asociaciones de consumidores? Los modelos de protección al consumidor precisamente no van por fortalecer la hegemonía de los organismos estatales. Al contrario, los organismos estatales han ido dejando de tener ese rol y han traspasado a la sociedad civil, que ha sido la que en los países europeos, principalmente, en Estados Unidos mismo, el rol de las asociaciones es fundamental. Ellos son los que reciben los reclamos, ellos son los que hacen la mediación, ellos son los que hacen tienen digamos, la legitimación para defender al consumidor individual como colectivamente. Eso es. En otros ha sido mucho más decidores. Fíjate que uno revisando comparativamente las legislaciones, por ejemplo, en el caso alemán es notable. La infraestructura del Estado alemán, la infraestructura, la oficina, todo, infraestructura, se las traslada a las asociaciones de consumidores para que las administren y ellos ocupen esas oficinas y ellos hagan la protección del consumidor y el Estado les traslada los recursos para que puedan hacerlo. Ese es un modelo. En España son las asociaciones de consumidores. En España no existe un CERNAC, no. No. El Estado tiene un rol fiscalizador claro, si tenías algún problema como consumidor, vas en a España, una asociación de consumidores. Y punto. Punto, no. Y te protege el Estado. ¿Quién te protege entonces? Las asociaciones de consumidores. ¿Las asociaciones de consumidores que son civiles? Civiles. Ah, ok. 100% civiles. Están desplegadas por todo el país, no una. Montones, hay 7, 8 que son gigantes. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí con ellos y los conozco. Entonces, ese es fortalecer la sociedad civil, porque este tema de los consumidores atañe principalmente a la sociedad civil y a los ciudadanos. Totalmente, todos, obvio. Todos somos consumidores. No digo yo que el Estado en estos casos como Chile, los países latinos, el Estado no pueda tener un rol. Pero las experiencias donde el Estado ha tenido el control no son de las mejores. Voy a Perú, voy a Argentina, donde hay mucha restricción, voy a México. Probablemente los que están mejores son los brasileños, que tienen un sistema bastante más avanzado, que ha logrado desarrollarse, pero en conjunto. Estado y sociedad civil, que son bastante grandes las asociaciones. Me asalta una duda, hablando de consumidores. Y empezamos el programa, ¿cierto?, con este socavón, etcétera. ¿Qué pasa con la gente de ese edificio?
A ver. ¿Puede ir al CERNAC, ponte tú? mm, ¿O tiene que demandar Mira, directamente a la la, constructora? yo tengo una particularidad. Yo fui parte de los que redactó entre el 90 y el 97 la Ley de Calidad de Vivienda. Ah, menos mal. Me asusté. Ay, Y para nosotros en ese momento la vivienda no está incorporada, la calidad de la vivienda no está incorporada en la suelo, no ley me del digáis. consumidor. ah, ok. Ya, Ya. pero sí está en la ley de calidad y es mucho mejor el procedimiento de la ley de calidad de vivienda que el propio ley del consumidor. Ajá. En esta otra tú necesitas para hacer una demanda colectiva solamente 5 personas. En la ley del consumidor necesita lo menos 50. ¿No? Mira. Lo segundo Ya. es que en esa ley quedó claramente establecida las responsabilidades, que era lo que faltaba hasta antes de los 90. Ujú. Por lo tanto, para un comprador de vivienda, para él, el responsable es el primer propietario vendedor, para todos los efectos. Por lo tanto, ¿quién me vendió? Esas casas no tienen más de... ¿Cuántos años tienen? ¿3, 4, 3, 2, 3? Sí, Mira, máximo, sí. ¿ya? Pero las responsabilidades también tienen plazo. Para las terminaciones, o sea, lo que te suceda dentro de la casa, la responsabilidad del Sí. primer propietario vendedor es a 3 años. Para las instalaciones, estamos hablando de alcantarillado, por ejemplo, la instalación de gas, la electricidad, todo lo que son las calderas, todo lo Sí. que son instalaciones, son 5 años. Y los daños estructurales tienen una responsabilidad de 10 años. Ya. Por lo tanto, si este edificio tuviera y se detectara que tiene un daño, vicio, aquí hablamos de vicios ocultos y un montón de cosas que son términos, si ese edificio tuviera un daño estructural, sería, si tiene menos de 10 años, es completamente responsabilidad del primer propietario vendedor. A Ya. él es el que tiene que resolverle y él es el que tiene que responderle a las personas que compraron en ese edificio. Claro, pero al parecer, estructuralmente, no tiene daño. Bueno, El edificio. el edificio. Sí. Está El colgando, pero no... Sí, el edificio puede que no tenga daño estructural. Probablemente los estudios de mecánica de suelo Sí. fueron bien hechos y por lo tanto, por lo que uno mira, puede que se haya ocurrido el socavón, pero por el alrededor del edificio, pero la estructura no está dañada. Por lo tanto, lo que tiene que haber aquí es una obra de mitigación de todos esos daños para que no vuelva a ocurrir. O sea, Pero entonces me está probablemente- diciendo que la gente que está ahí, ya, yo vivo ahí, y veo esto. O sea, me vaya a decir que no, en realidad estuvo súper bien construido y no te preocupes que vamos a rellenar. Y no hago nada, ah, no, sí, no te preocupes. Bueno, ahí tú tienes un montón de cosas que tú tienes que, primero, que hay daño para las personas. Mental. Porque tú tienes, o sea, ahí hay daño, desde que yo prejuicio y compro, cosas. tengo el goce y el usufructo de mi propiedad. Mm. Y en consecuencia me tuve que trasladar, a lo mejor voy a tener que arrendar una propiedad Sí, lógico, para poder eso. obvio. Todos los que se fueron, bueno, todos. eso va a tener que responder el primer propietario vendedor, po. O sea, si las personas no están haciendo uso del bien que compraron. Pero eso no es por responsabilidad de ellos, es por responsabilidad de a lo mejor ¿Qué? obras de mitigación que no Ah. se fueron lo suficientemente fuertes para que eso no sucediera. Porque esto es un tema que probablemente las obras que se hicieron para que no hubieran estos deslizamientos o socavones fueron insuficientes. En el edificio, por lo que yo entendí, no tiene daños interiores, No. estructurales de ningún tipo. No, no tiene. Mm. ¿No? Bueno, por lo tanto, lo que tiene que hacer la empresa es hacer todas las obras, va a tener que ingresar un proyecto, va a tener que la dirección de obra hacer la revisión correspondiente, la ingeniería correspondiente, para que estos vicios ocultos, porque este a lo mejor es un vicio oculto, pudiera hacerlo. ¿Qué podrían hacer las personas? Más allá de solicitar de que todos sus gastos adicionales, producto de este
este vicio oculto o este evento que sucedió, tendrá que responder quién fue el primer propietario vendedor. Porque yo no tenía pensado que no iba a poder ocupar mi departamento y me tuve que... Lógico. Viví ahí y hasta que sucedió esto, ahora tengo que arrendar otro. Bueno, eso es un costo que yo no estaba considerado de cuando la persona adquirió el departamento. Claro. Por lo tanto, esta es una discusión que es bastante... es permanente, ¿eh? Tiene mucho que ver con esto, con la calidad de la vivienda y las responsabilidades. Si hubiera cálculos mal hechos, obras mal hechas, profesionales que no hicieron bien la pega, no es responsabilidad de los compradores. El que tiene que perseguir la responsabilidad es el primer propietario vendedor. Lo que insisto, para los consumidores, para los compradores, es el primer propietario vendedor. Pero claro, porque tú podrías decir, no, esto es obra de la naturaleza. Pero tú puedes hacer, las obras de la naturaleza ocurren y causan daño porque a lo mejor tú no tomaste las medidas suficientes. Obvio, total. O sea, los edificios para que no sufran los daños de un terremoto son antisísmicos. Sí. Y se tienen que tomar las medidas ingenieriles correspondientes para poder que soporten un terremoto o un sismo de tal grado. Claro, lo que pasa es que también se habla, me imagino que lo sabes y lo leíste o lo escuchaste en estos días después de que ha pasado, ya llevamos 6 días desde el socavón, que finalmente como que se achicaron las hectáreas que no se podían tocar de las dunas, porque al principio no recuerdo los números exactos, eran 50 y tantas hectáreas de duna no se pueden tocar porque son reserva. Y después se pasaron, no sé por qué, a 12. Y se construye ahí, sobre algo que, sobre una duna. Bueno, ahí lo que hay que hacer es, a lo mejor la investigación va a llevar a revisar qué pasó con los permisos de edificación. Sí, pues sí hay. ¿Ya? Sí, pues. ¿Qué pasó con los informes previos? Porque ahí tiene que haber un informe previo, cuál era la calidad y qué es lo que estaba, dónde se iba a construir. Lo tercero, cuál era lo que era declarado como reserva natural, porque es una reserva natural, las dunas. Y bueno, a lo mejor después se cambió plan regulador. Sí, pues claro, ahí, pero por eso te digo, si fue en el periodo de Frey, de Eduardo Frey. Hay que ver las votaciones, porque ahí pasa, porque eso pasa también por los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen una incidencia no menor en cuanto a cambios de planos reguladores. Y por lo tanto, hay que revisar cuál es la historia, cómo llegamos a esto. Bueno, ojalá, porque los vecinos, en realidad, la gente que está pasando por estas situaciones, no se vea tan afectada, más de lo que ya están viviendo en este momento, y no estar en su propia casa y vivir en una situación así, la verdad es bien complicado y bien duro. Te queremos agradecer, Hernán, por estar con nosotros. Muy bien, pues, Carlita. Muchas gracias. Te tengo un tema después que quiero hablar contigo. Apenas salgamos, terminamos.